¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Hernández Aguirre Víctor Manuel. Soy de la carrera de Comercio Internacional y Aduanas del plantel Ixtapaluca. Eh, Actualmente estoy en el grupo VLCA 801. Hoy vamos a hablar sobre las estrategias de política monetaria que se implementaron durante la pandemia de COVID-19. Es un tema crucial para entender cómo los gobiernos y bancos centrales correspondieron a una de las mayores crisis económicas que se han vivido, y esta que fue del siglo XXI. Cuando surgió la pandemia del 2020, el mundo no solo enfrentó una crisis sanitaria, sino también una crisis económica. El conformismo global lo paralizó de sectores clave y la incertidumbre obligaron a los bancos centrales a actuar de forma rápida para evitar un colapso financiero, lo que sería algo fatal. El impacto de la pandemia fue en que en los primeros meses del 2020 las economías de todo el mundo sufrieron una construcción significativa, que el Producto Interno Bruto, que es el PIB, de muchos países cayó abruptamente, así demasiado, debido a la suspensión de actividades productivas. Como sabe, hubo el encierro y pues ya nadie trabajaba, dejaron de hacer actividades que solían hacer. Algunas de las causas de la crisis económica fueron que las principales, el cierre de empresas, especialmente pequeñas y medianas, el desempleo masivo, la interrupción de cadena de suministros y una caída abrupta en el consumo y la inversión. Como no había gente que trabajara, ni siquiera fueron que cerraron este tipo de empresas. Y el consumo también, como no salía ni nada, esto generaba que no hubiera nada de movimiento. La reacción de los mercados fue que esto generó una gran incertidumbre que se reflejó en los mercados financieros. Hubo una fuerte caída en la bolsa de valores, una huida hacia activos considerando seguros y una reducción de la confianza de consumidores e inversiones. Las estrategias de política monetaria fue la reducción de las tasas de interés. Una de las principales medidas fue reducir la tasa de interés. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos las bajó casi a cero. Esto que buscaba abaratar los costos del crédito para que tanto empresas como hogares pudieran endeudarse más fácilmente incentivar al gasto de la inversión que gastaban. Otro que fue el programa de compra de activos. Esto fue de flexibilización cuantitativa. Los bancos centrales compraron grandes cantidades de bonos del gobierno y otros activos financieros. Esta política, conocida como flexibilidad cuantitativa, tiene como objeto inyectar liquidez al sistema financiero para asegurar que haya suficiente dinero en circulación, que haya suficiente dinero en movimiento. Las medidas de liquidez también se implementaron líneas de crédito, que estas eran especiales y facilidades para que los bancos pudieran prestar dinero a empresas. Un ejemplo de este programa fue Main Street Lending de la Fed, que ayudó a empresas medianas a mantener sus operaciones durante la crisis. Como ya eran empresas que se estaban posicionando, esto fue lo que ayudó como para que no se dieran en bancarrota y siguieran como soportando los gastos. Algunos ejemplos específicos es el Banco Central Europeo. También lanzado programas como el PEPP, Programa de Compras de Emergencia Pandémica, comprando bonos públicos y privados para estabilizar los mercados financieros en la eurozona. Otro fue los efectos de la inflación, que es la tasa de interés y los tipos de cambio. Aquí la inflación en el corto plazo, las medidas expansivas no generaron inflación significativa, ya que la demanda estaba deprimida, pero sin embargo en 2021 con la recuperación la inflación comenzó a subir impulsada por problemas como la cadena de suministro y un aumento también en la demanda acumulada. Como no había un movimiento, esto generó
un gran problema. También, bueno, la tasa de interés, las tasas de interés estaban demasiado bajas. Esto ayudaron a que estimulara el consumo y la inversión, pero generaron preocupaciones sobre una posible burbuja en ciertos mercados como la inmobiliario. También se planteó cuando comenzó cómo deberían empezar a subir las tasas para controlar la inflación y que no fuera un descontrol de esto. En el tipo de cambio, en cuanto a los tipos de cambio, muchas monedas se depreciaron, como ya saben, frente al dólar, que el dólar es como el lenguaje en el dinero blando. Estados Unidos ofrecía una economía más estable. Esto ayudaba a que, pues con el tipo de cambio, el dólar casi no variaba mucho. Entonces eso fue que se volaron hasta esta moneda. Esta volatilidad en el tipo de cambio afectó especialmente a países que estaban desarrollando. Como sabemos, Estados Unidos ya es un país más desarrollado. Bueno, aquí algunas lecciones aprendidas. La importancia de la flexibilidad, que es una lección clave, fue que la política monetaria debe ser rápida y flexible. Los bancos centrales que actúan con rapidez logran evitar consecuencias más graves a largo plazo. La preparación para futuras crisis también se evidenció la necesidad de preparar pues necesariamente, la verdad, y protocolos para futuras crisis. Esto nos ayuda a que ya estemos preparados. Tener mecanismos preestablecidos puede marcar la diferencia entre una recesión y una depresión prolongada. Bueno, para concluir en resumen, por así decirlo, las estrategias de política monetaria adaptadas durante la pandemia fueron esenciales porque así evitaron un colapso económico. Las tasas de intereses bajas, la flexibilidad cuantitativa y las medidas de liquidez jugaron un papel central porque gracias a esto no hubo un desequilibrio y no hubo pobreza, por así decirlo. Esta experiencia nos demuestra que la política debe ser proactiva y adaptativa, especialmente ante eventos inesperados, porque nadie imaginó que la pandemia COVID iba a afectar tanto la salud, pero también la economía, los trabajos, la, pues el dinero, la liquidez, ya no hubo manera. Gracias por acompañarnos en este video. Espero que haya sido útil para entender cómo la política monetaria ayudó y espero que sea de su agrado. Gracias.